Buenos días a todos. Continuando con nuestros ciclos de conferencias sobre temas de hombro y codo, hoy el doctor Juan David Lacutir nos va a hablar de un tema que no es tan común como uno pensaría en la consulta externa, pero lo vemos con alguna frecuencia y es la displasia glenoidea. Es un tema que de verdad van a ver la importancia de esto en pacientes con dolor de hombro, con inestabilidad posterior de hombro. Entonces, doctor Lacutir, bienvenido. Doctor, buenos días. Entonces hoy vamos a hablar de displasia glenoidea. El objetivo de esta charla es entender y conocer el desarrollo de la escápula, ver cómo se realiza el diagnóstico y principalmente la medición de la magnitud de la displasia o hipoplasia que se presente y ver en los diferentes, en el espectro de tratamiento, cuáles son las indicaciones de cirugía. Entonces, primero, con respecto a la definición de qué es displasia glenoidea, en general se denomina displasia de la escápula y es una alteración en la morfología de la escápula, pero dentro de esta definición está la alteración en la morfología de la glenoides que vamos a ver más adelante. Y lo segundo es que apenas que uno encuentra el tema o empieza a estudiar el tema, la principal impresión es que tiene una baja frecuencia. Sin embargo, hay dos artículos del 95 que contradicen de cierta forma esto, que ya los vamos a revisar. Con respecto a displasia de la escápula en general, entonces hay tres características que fueron descritas por Rockwood como criterios para determinar displasia de la escápula, que era hipoplasia de la glenoides o del húmero, un varo de la cabeza humeral e hiperplasia de la coracoides o del acromio. Se ha relacionado con lesiones del plejo braquial y alteraciones en otros centros de osificación de la glenoides y como alteración secundaria probablemente a esto, una alteración en el labrum, presencia de inestabilidad posterior y finalmente alteración en la función del hombro. Y para ver una relación entre la anatomía de la escápula y la función del hombro, y si una alteración en la anatomía de la escápula condiciona una alteración en la función del hombro de forma directa, hay que ver cómo es el desarrollo óseo de la escápula y los tejidos blandos alrededor y si este desarrollo está relacionado con una patología en específico. Eh, esta frase que está abajo, este párrafo que está abajo, que saca un artículo de revisión del desarrollo de la escápula, tiene una frase que me llamó la atención, que es que el desenlace quirúrgico no debería ser la restitución de la normalidad según los estudios identificados, sino la restauración del balance muscular y tener una superficie articular estable. Y ya voy a desarrollar esa idea. Entonces, con la variabilidad o la alteración en la morfología de la adenoides, tenemos un espectro amplio de variabilidad tanto en morfología del cuerpo como de la adenoides como tal. Y cuando hablamos de la variación en esta forma, lo podemos ver como una formación modular. Primero, puede existir alteración, como vemos en la escápula amarilla versus la escápula azul, diferencias en la forma del cuerpo de la escápula. Segundo, podemos ver la traslación anterior media posterior de la glenoides con respecto a la escápula. Y tercero, podemos ver la inclinación que tiene la glenoides con respecto a la escápula, siendo una posición neutral, anteversa o retroversa, la versión de la glenoides. Y esto puede tener tiene una formación modular de adenoides. Para ver por qué existe tanta variabilidad en la morfología de la escápula, hay que ver la relación que tiene la genética y la embriología en los centros de osificación, principalmente de la escápula. Entonces, a grandes rasgos, la escápula tiene una osificación intramembranosa, tiene 8 centros de osificación. De esos 8 centros vemos que hay uno principal en la parte más medial de la escápula, uno en el centro de la escápula, otro en la punta de la escápula. Tenemos 2 en la coracoides y 2 en el acromio. Y con respecto a la glenoides, resaltar que hay uno en la base de la coracoides, que es la parte superior, el centro de osificación de la parte superior, y otro en forma de herradura en el reborde inferior de la coracoides. La diferenciación de la escápula se va en la semana 5 y se ubica a nivel de los cuerpos vertebrales de C4 a C6. A medida que va desarrollando el embrión, tiene una migración caudal. Entonces, inicialmente es más ancha que alta, y a medida que se empieza a desarrollar, tiene una migración caudal y se empieza a aumentar la altura de la escápula, ya distribuyéndose desde el cuerpo vertebral de C2 hasta C7 posteriormente. Se tiene el concepto de que la escápula tiene una relación directa en el desarrollo con respecto a las extremidades. Sin embargo, conceptualmente no es preciso. Hay algunos estudios que se han realizado que intentan bloquear las mismas vías que estimulan la formación de las extremidades, y al bloquear estas vías no alteran el desarrollo
de la escápula, estableciendo que puede existir una diferencia o que hay una diferencia entre el desarrollo de la escápula y de la extremidad como tal. Con respecto a la determinación de cómo se desarrolla la escápula desde el punto de vista genético, hay 3 genes principales para tener en cuenta como parte importante. Uno es el gen PAX1, que va a desarrollar los centros de edificación del acromio, lo que les mencioné que está en esta parte superior, y de la espina de la escápula. Cuando se bloquean este gen, no se desarrolla esta parte de la escápula. Un segundo gen, que es el gen OX6, que está relacionado con los dos centros de edificación, el superior de la glenoides y el en forma de herradura de la glenoides, que es el centro de edificación inferior. Este centro de edificación inferior es que está relacionado en mayor proporción con la parte de la hipoplasia glenoidea, cuando se realizan los estudios que se bloquea este gen específico. Y un tercer gen, que es el EMX2, que está en relación con el desarrollo del cuerpo de la escápula. Existe una relación de este mismo gen con el desarrollo del alerón ilíaco, y esta es la relación que existe entre la displasia pelviescapular con respecto al cuerpo de la escápula. Además, este cuerpo de la escápula va a tener una relación de diferentes tejidos, va a tener somitas embriológicos diferentes, que son estos colores que tiene la escápula en este punto. Entonces también hay una relación, tiene una alta variabilidad de tejido en el cuerpo de la escápula y está relacionado con diferentes músculos, la inserción de diferentes músculos. Y esto tiene una relación con cómo se desarrolla el cuerpo de la escápula y el estímulo que recibe a nivel local por estos músculos, siendo más predominante este estímulo en el cuerpo de la escápula y en menor proporción a nivel de la glenoides y el acoracoide, el acromio y la espina de la escápula por estos dos genes, siendo esta parte un mayor estímulo genético y esta parte un mayor estímulo mecánico asociado por el ambiente local. Entonces vemos que el cuerpo de la escápula está dividido en segmentos, que es lo que les mostraba. Estos segmentos son los somitas que tienen una porción ósea, el músculo, el tejido conectivo unido a un segmento específico que se desarrolla en señales del ambiente local por los genes y las vías que ya mostramos. En conclusión, tenemos que el desarrollo de la escápula está como dividido por estos 3 genes principalmente. Sin embargo, en el cuerpo de la escápula tiene una mayor influencia del ambiente local, y en la glenoide están los centros de irrigación más determinados por el ambiente genético. La siguiente pregunta es hasta cuánto o hasta qué edad tenemos el desarrollo o el cierre de estos centros de edificación para poder ya tener las mediciones y la valoración de las magnitudes de la displasia de forma correcta. Este es un estudio del 2020 de Arthroscopy que lo que hace es o intenta ver la pregunta por la identificación de lesiones que no son lesiones realmente, principalmente en el reborde anterior de la glenoides, que se malinterpreta como lesiones de Vanguard en el contexto de trauma de estos pacientes. Y lo que hace es que a 130 pacientes, cuando le hace el seguimiento, con resonancia, mira en qué punto tiene el cierre de la coracoides, pero aquí no les vamos a ver como no dan el valor, el punto de corte exacto, sino establece como normogramas para ver en qué punto estaría. Entonces, con respecto a los dos centros de osificación, el de la base de la coracoides o el más superior de la glenoides ya anterior, o el forma de herradura, vemos como el de la parte izquierda de la pantalla, que es en hombres, a los 17 años, tiene el 100% de la coracoides ya fusionada y tiene alrededor del 70% del más anterior de la glenoides, que es el que se cierra más tardío, fusionado completamente. Entonces, el punto de corte a los 17 años tiene el 100% de la coracoides y el 70% de el más anterior o el de forma de herradura. Mientras que en las mujeres vemos como después de los 14 años ya tenemos el 100% del centro de osificación, tanto el de la coracoides como el más anterior, osificados completamente, fusionados completamente. Entonces podríamos concluir después de este estudio que si uno debería establecerlo como un normograma para ver cómo es el punto o la pendiente de cierre de los centros de osificación, y tenemos como punto de corte 14 años en mujeres y 17 años en hombres, pero teniendo en cuenta que el reborde anterior va a persistir cerrado y usualmente, según lo escrito en el estudio, hasta 2 años más tarde como punto de corte para que alcance el mismo punto del 100%. Entonces, hasta ahí quedamos con el rango de normalidad en los centros de irrigación de más tardíos, que es el de la coracoides y el de la herradura, que es el inferior de la glenoides. Con respecto al desarrollo después de la hipoplasia glenoidea, este es uno de los estudios más como relevantes a esta definición de hipoplasia glenoides, que es de Rockwood de 1993, que incluyó 16 pacientes y estableció como un grupo de
de definiciones de hipoplasia glenoidea y era más como displasia de la escápula, porque mezclaba todas las alteraciones, hipoplasia inferior del adenoide, displasia de la cabeza humeral, barro de la cabeza humeral, incongruencia articular y alteración en el patrón en el cuerpo de la escápula. En este estudio no se hizo un manejo quirúrgico, sino un manejo no quirúrgico y un seguimiento, no estableció un patrón familiar en este grupo de pacientes y resaltaba la persistencia de inestabilidad en el grupo de pacientes. En el seguimiento de los pacientes encontró que era frecuente la presencia de síntomas y llamaba la atención en la presencia de un cartílago normal en estos pacientes en su seguimiento. Con respecto a la frecuencia de esta patología, en el 95 se publica este artículo que está como subdividido en dos partes. La primera parte, que es un estudio de escápulas de especímenes cadavéricos, que hace 1150 revisión de escápula y encuentra que una hipoplasia localizada está entre el 20 y el 35% de la población. Cuando se mira esto ya solamente en resonancia en el contexto de pacientes normales que le hacen resonancias por otro motivo, por trauma o por alteraciones asociadas, en un estudio de 300 resonancias la frecuencia es del 18%. Entonces vemos que no es tan baja como que era la pregunta que les mostraba inicialmente, sino que puede tener una frecuencia un poco más alta. Y con respecto a esta pregunta que ya la vamos a desarrollar más adelante de forma más profunda, pero aquí para establecer la relación de hipoplasia con respecto a la siguiente pregunta, es la frecuencia de la relación con instabilidad posterior. Giswatch publica en el artículo del 2002 del que hace de corrección de estotomía, pacientes que tienen retroversión y presencia de inestabilidad posterior, una persistencia de inestabilidad posterior al manejo quirúrgico después de su seguimiento. Y teniendo en cuenta la base de la hipótesis de esta alteración que está generada en la alteración en los centros de osificación, se propone que es una mezcla o una combinación tanto de una alteración genética en los centros de osificación como un desequilibrio entre los tejidos óseos y los tejidos blandos, que es como producto de los estudios que muestran que después de aún hacer la corrección ósea puede persistir esta inestabilidad. Entonces la valoración del paciente con una hipoplasia glenoidea, entonces podemos dividirla como en tres partes, la parte inicial de la historia. Entonces primero, ver que esta presentación es una presentación variable, puede tener como un pico inicial entre los 17 y los 22 años, donde es muy importante lo que acabamos de ver, la parte del desarrollo y el cierre de estos centros de osificación. Segundo, ver cuáles son los síntomas que refiere el paciente, la presencia de dolor, la presencia de debilidad y muy importante la sensación de inestabilidad asociada en estos pacientes. Y lo tercero, ver cuáles son los desencadenantes. Usualmente los desencadenantes referenciados en los pacientes en el primer pico de la patología o de la identificación de la patología pueden tener como desencadenantes un trauma. Y este trauma puede que simplemente sea como un hallazgo incidental, que impulse un hallazgo incidental de la patología, porque hay publicaciones que refuerzan esto, como esta del 2009, que dice que la displasia puede simular un trauma óseo, y es que encuentran alteraciones inicialmente en la radiografía que les llama la atención. Cuando hacen estudios más avanzados encuentran que hay una alteración en el reborde posterior del adenoide y asociado un aumento de la retroversión, y no solo eso, sino también una hipertrofia del labrum posterior, que se identifica o se puede ver finalmente artroscópicamente el seguimiento como tiene un labrum como de mayor tamaño en todo el reborde posterior. Entonces es importante ver como el desencadenante y establecer si puede ser más como un hallazgo incidental o está relacionado con la patología en la presencia de inestabilidad. Entonces, en el examen físico ya viene esa pregunta, si tiene síntomas de inestabilidad posterior o si tiene síntomas del labrum posterior. Y es importante, no voy a profundizar en esto, pero tener en cuenta la presencia o no de los signos clínicos, la presencia de cajón, diferenciar de dolor o cuando hay inestabilidad en los 3 grados, la presencia del test de Yerk y el test de Kim, los diferentes test que tenemos para la inestabilidad posterior. Con respecto a las imágenes, entonces, está la realización de radiografía. La radiografía es importante para ver alteraciones asociadas. Entonces podemos identificar alteraciones de hipoplasia en el cuello del adenoide, podemos ver aumento en el tamaño de la coracoides, alteración en la clavícula distal, disminución de la cavidad glenoidea, podemos ver relaciones o alteraciones asociadas si existe o no a nivel de la cabeza humeral, y la proyección axilar es importante para ver subluxación de la cabeza humeral y un primer aproximación con respecto a la retroversión o a la versión glenoidea. Además nos puede como orientar un poco a lesiones asociadas. El siguiente estudio, que sería el TAC,
es importante para ver la versión glenoidea, que ya se los voy a describir en esta imagen. Entonces, cuando uno va a ver la versión glenoidea, la descripción de la evaluación por TAC fue escrita por Friedman y se empieza con la línea de Friedman, que se hace estableciendo una línea que es esta roja, que va a iniciar desde el borde más medial de la escápula, va a pasar por el centro de la glenoides, se va a pasar una línea perpendicular a esa, luego de esta línea perpendicular vamos a pasar otra línea entre el reborde anterior y posterior, y el ángulo entre la línea azul y la línea roja en este caso da la versión de la glenoides. Adicional, en el TAC podemos ver la presencia de la versión también condrolabral, no solamente ósea, que va a ser exactamente lo mismo, pero ya en resonancia desde el punto del labrum anterior y posterior. Y en estos puntos de reparo también podemos ver la profundidad de la glenoides, que sería la línea entre el reborde anterior y posterior del labrum, y la distancia entre lo mismo, pero la perpendicular a la línea Friedman, pero entre el reborde óseo, entonces sería profundidad glenoidea. Y lo segundo es la altura del labrum, que es medir esa misma línea, estas mismas dos líneas, pero en la parte anterior y posterior del labrum. Finalmente, resonancia, que nos ayuda más también a ver la versión condrolablar, puede estar, o podemos ver de forma importante, la hipertrofia del labrum, como vemos a este nivel, asociada a la hipoplasia de la glenoides. Pero entonces ya después de ver y hacer este abordaje con las imágenes, cómo debemos clasificarla tanto en la forma como en la magnitud de esta hipoplasia glenoidea. Entonces, en el 2000 está esta publicación que intenta referenciarlo solamente con respecto a la forma, la hipoplasia. Entonces, aquí vemos cómo se pierde. Esta es una normal, que se tiene la versión o el reborde posterior de la glenoide de forma punteada solamente, o se mantiene la forma punteada. Lo segundo es la forma de J como perezosa que se describe, pero es que ya se pierde este reborde punteado, sino que tenemos un reborde romo en el posterior de la glenoides, en la parte posterior de la glenoides. Y la tercera forma es la presencia de una delta, o vemos como ya se pierde la parte posterior de la glenoides, pero no está así, sino que está en forma más como cuadrangular en la parte posterior. Está relacionada con un aumento de la retroversión, usualmente cuando tiene estos defectos posteriores o esta hipoplasia glenoidea posterior. Esta publicación de 5 años más tarde, que ya mira la displasia glenoidea y lo relaciona con la incidencia de lesiones del labrum posterior. Entonces vemos primero, el primer dato que tenemos con este estudio es la frecuencia, que sigue siendo alta, 18%, habíamos visto previamente en este estudio de 14.3%, y la relación que tiene con respecto a los diferentes grados de severidad de la hipoplasia glenoidea con respecto a la forma, que ya les voy a explicar, es alta. Vemos como cuando se presenta hipoplasia moderada o severa, o sea, los dos de este recuadro, es 64.3% lesiones del labrum posterior. Cuando hay una hipoplasia leve, la lesión asociada al labrum posterior es del 10.7%, y cuando no hay hipoplasia es de 8.5%. Entonces vemos como este 8.5 tiene una diferencia con el 64.3 y empieza a establecer una relación con respecto a la hipoplasia de la glenoides. La definición de la clasificación según la severidad en la forma de la hipoplasia, en este caso, entonces normal, vemos que no hay alteración en la parte punteada del reborde. Leve es que ya tenemos una alteración en el reborde posterior. Moderado es que este reborde o esta esquina superior e inferior del reborde posterior se pierde y se totalmente roma. Y la severa es cuando ya hay una pérdida completa de ese reborde posterior. Entonces, como dato importante de este artículo, persistencia de la frecuencia alta 14.3 y la relación con lesión del labrum posterior a mayor severidad hasta el 64.3%. Esta es la representación en la resonancia de esa alteración en la morfología, el desarrollo de normal, que se persiste la parte puntiaguda leve, que ya se pierde esa parte puntiaguda, pero se mantiene el reborde como anterior y posterior de la parte posterior de la glenoides. Moderada se pierde completamente, y severa como la hipertrofia del labrum que ya había mencionado, y la displasia posterior. La versión glenoidea que les expliqué es el método de Friedman, que fue descrito en el 92, y previamente Saja había descrito en el 71 la medición de igual forma, pero en la proyección axilar. En este primer estudio de Friedman encontraba como una deversión normal, o la frecuencia de deversión en este estudio fue de 2 grados más o menos 5 grados en promedio, que aumentaba cuando era en pacientes con alguna patología. Es importante ver la relación de esta versión ósea y ver qué alteraciones puede tener asociadas con la medición en diferentes puntos. Entonces es lo mismo medirla
ya no solamente en el centro de la glenoides, o si una alteración se mide en la parte superior, media o inferior de la glenoides en los cortes axiales. Entonces, en este estudio que compara 33 pacientes sin inestabilidad entre 33 pacientes con, no, sí, con inestabilidad, y mira estas variaciones, versión ósea, versión labrocondral, la profundidad del glenoides y la altura del labrum, que ya les mostré anteriormente cómo se medía, y lo que encuentra es que la retroversión, tanto ósea como condral, es mayor en el plano medio e inferior de estos pacientes. La retroversión condral mayor va a ser en el plano inferior y va a tener también menor altura del labrum y mayor profundidad de la glenoides en el plano inferior. Entonces tenemos que en el plano medio va a tener la alteración solamente de la retroversión ósea y condral, y en el plano inferior ya va a tener mayor alteración o más alteración en las otras medidas de altura del labrum y profundidad de la glenoides. Entonces acá voy a poner con esta línea de estos 3 artículos para mencionar un punto importante de la relación con la retroversión y la inestabilidad posterior. Entonces el primer estudio es de superior del 2006, que incluye 100 pacientes con lesión del labrum y 100 que no tenían lesión 100 que tenían lesión del labrum, perdón, y la relación con la retroversión encuentran que tienen mayor retroversión controlar y ósea los que tenían una lesión del labrum posterior, que va en consecuencia con lo que hemos visto. Cuando en el estudio posterior 2013, cuando incluyen 714 militares, para ver cuál es la magnitud de esta relación, en general la retroversión sin lesiones era 7.7 grados, y cuando tenía lesiones asociadas tenía 17.6 grados. Entonces tenemos que ya hay una mayor retroversión en lesiones posteriores y además una magnitud, un punto de corte asociado con 17.6 grados. Y en este último estudio, que es más antiguo, pero establece una relación con respecto a la falla del manejo, en manejo quirúrgico y no quirúrgico. Entonces vemos como la retroversión en general está asociada con inestabilidad posterior, con lesión del labrum posterior, perdón, y con lesión del labrum posterior y con inestabilidad posterior, y además tiene una relación con falla del manejo tanto quirúrgico y no quirúrgico. Entonces hasta acá ya tenemos un punto de corte de los centros de dosificación, tenemos un desarrollo del abordaje al paciente, y además tenemos una relación con respecto a retroversión con punto de corte de magnitud de 17.7 grados y la aumento de lesiones del labrum posterior en la hipoplasia glenoidea con la clasificación en forma y magnitud. Con esto, ¿cómo podemos proponer un tratamiento a estos pacientes? ¿A cuáles se pueden proponer un tratamiento no quirúrgico? ¿A cuáles se propone un tratamiento quirúrgico? ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico? Entonces, las opciones de manejo no quirúrgico todavía, o hay estudios que las describen, y en quienes se puede considerar hacer este tratamiento no quirúrgico serían pacientes asintomáticos, y viene la duda si en pacientes que son asintomáticos, pero que además tienen la inestabilidad posterior asociada a la hipoplasia, y asintomático se define aquí como dolor, no como presencia de inestabilidad. Se propone un manejo quirúrgico. Entonces, asintomático solo se podría dar manejo con terapia física. Sin embargo, si tienen inestabilidad posterior, ya pasa a otra página y sí se benefician de manejo quirúrgico, ya que el 50% de los pacientes que se les hace manejo quirúrgico termina en cirugía, y el 96% persiste sintomáticos en el seguimiento. Y como factor asociado para tener en cuenta el aumento de la retroversión, que está relacionado con aumento de la falla del manejo, tanto quirúrgico como no quirúrgico. Y con respecto al manejo quirúrgico como tal, está como dividido en 3 grupos: el manejo en tejidos blandos, la reorientación posterior y la aumentación posterior. Con respecto al manejo de tejidos blandos, se meten de entrada en un grupo de pacientes que tienen baja retroversión, definida como mayor a 17.7 grados, y en general en los 3 estudios iniciales que describen esta técnica, menor a 10 grados en promedio. Este primer estudio tiene 6 grados de retroversión, y también se asocian aún en estos casos en una mayor recidiva de estos pacientes. Entonces, el primer estudio, que son 35 pacientes con inestabilidad previa, con una retroversión de 6 grados, tiene una recidiva hasta el 20% y no tiene ningún procedimiento asociado. Entonces, como importante la parte de la retroversión, que es menor a 6 grados, y el aumento de la recidiva hasta 20% después de este procedimiento. Estudios posteriores como Christian Gerber, que describe una técnica diferente, pero que no incluye asociada a la osteotomía glenoidea, también encuentran variables similares con un bajo nivel de retroversión como criterio de inclusión y un aumento de la recurrencia en la realización de estos procedimientos. Y él incluye en este estudio como punto de corte que lo puse,
es mayor a 10 grados, como ya cuando ya se pasa a reversión de osteotomía glenoidea. Estudios posteriores que ya intentan comparar la cirugía de inestabilidad posterior solamente como corte 1 en pacientes que tengan o no tengan retroversión, y este es el único estudio que encontré que no relacionaba el desenlace o el riesgo de la falla con respecto al punto de retroversión, pero todo lo que había mencionado previamente sí está relacionado con la reversión, el aumento de retroversión con el riesgo de la falla de los procedimientos. Los siguientes procedimientos del grupo de procedimientos son los de reorientación posterior, o sea, las osteotomías posteriores. En general, la limitación de la mayoría de la descripción de estos estudios es que no tenían como imágenes previas a los procedimientos en la descripción inicial, no tenían un tag disponible, el seguimiento era bajo y las descripciones de la mayoría son históricas, las iniciales. Entonces me centré con aquellos estudios que tuvieran más de 5 pacientes como para intentar tener un mayor número, que tenían imágenes preoperatorias, la descripción exacta de la técnica quirúrgica y un seguimiento mayor a un año. Entonces, en los procedimientos óseos están la reorientación de la arenoides, que son las osteotomías para mejorar la retroversión, o la aumentación de la arenoides con procedimientos de bloque óseo lateralizados o no lateralizados en el reborde posterior. Entonces, aquí voy a ver como un poco los desenlaces y la descripción inicial de estos estudios. Estas tres descripciones que voy a mencionar. Entonces, la primera es esta del 66, que fue de las primeras descritas, que se hacía una glenoplastia abierta, el reborde se tomaba un injerto del reborde posterior de la cresta ilíaca, y después posteriormente se posicionaba el reborde posterior de la glenoides. En esta primera descripción se utilizaban reboides lateralizados completamente que funcionaban como un bloque óseo completo, o sea, como un tope atrás en la parte posterior de la glenoides. Ya después empezaron a ver los de arco congruente o los, sí, o los procedimientos como más anatómicos. Esta es el 99, la descripción de Madsen o el seguimiento de él. En este estudio, realmente un estudio cadavérico, que lo que muestra es que realizar estos procedimientos lo que aumentaba era la resistencia antes de la luxación hasta un 70% al realizar la osteotomía de reorientación. Sin embargo, en la parte de discusión de este estudio, que hace una pequeña revisión, discusión de la serie de casos publicadas, de serie de casos publicados en ese momento, encontraban que hasta el 70%, 79% estaban estables en el seguimiento de estos pacientes. Entonces ya quedaba queda en la literatura hasta ese momento que tiene un buen desenlace aparentemente de los procedimientos de reorientación del arenoides. Que es un procedimiento descrito en el mismo año, el seguimiento de 32 pacientes también muestra hasta el 81% buenos o excelentes desenlaces. Sin embargo, hasta este momento no hace mucho énfasis en las complicaciones asociadas de estos procedimientos, que también empiezan después a ver que sí son importantes. En el seguimiento a 5 años no encuentran desenlace de artrosis en estos pacientes después de hacer la osteotomía, pero como les mencionaba también anteriormente en el estudio de Rothberg con la descripción inicial de la displasia, tampoco encontraron, sin hacer procedimientos, la presencia de artrosis inicial, o por lo menos el punto de corte de ellos, que también era 5 años. Entonces no puede concluir que no, probablemente no es secundario al procedimiento, porque los estudios que no incluyen el procedimiento tienen un desenlace similar. Sin embargo, posteriormente, o hay estudios que muestran que sí tienen un número de complicaciones altas, el número de la realización de estas osteotomías reorientadoras, que pueden subir hasta el 29% las complicaciones, y teniendo como una página aparte la recurrencia de estas lesiones hasta un 41%. Entonces vemos que no, si bien es cierto, mejoran y tienen un buen desenlace, es importante tener en cuenta las complicaciones y las tasas de recurrencia asociadas. Y si uno mete como en un grupo o esta es una tablita para verle como el resumen hasta este momento de algunos de los mencionados, y metió otros dos asociados, vemos que en general el seguimiento inicial de los pacientes era un seguimiento de hace muchos años, que incluían diferentes puntos de toma de los injertos, de acromion, de ilíaco, entonces como no mencionaba específicamente, porque los mezclaban, que era un bajo número de pacientes, y en general tiene un seguimiento de 3 a 9 años, el de mayor seguimiento en este punto. Sin embargo, hay dos estudios para resaltar, que son los estudios más recientes al seguimiento de estas osteotomías reorientadoras en pacientes que tienen aumento de la retroversión glenoidea y tienen lesiones asociadas. Este es un estudio que incluye 12 pacientes, mira la retroversión preoperatoria de 23 grados y la llevan a 13 grados en el postoperatorio, y le hacen un seguimiento de 19.8 meses, encontrando unos buenos desenlaces funcionales en este paciente. Sin embargo, ellos no mencionan específicamente cuánto fue su frecuencia de complicaciones, pero resaltan que sí existen las complicaciones, y hay que tener en cuenta como esta, que fue una fractura intraarticular de la osteotomía reorientadora de la glenoides que se realiza.
Y estas complicaciones son importantes, y este estudio del 2021, que es de Christian Gerber, que hace un seguimiento de 15 años de su número de pacientes a los cuales realiza como la osteotomía de la adenoides, en aquellos pacientes que tienen una retroversión mayor a 15 grados, que en promedio tenían 24 años, y se da cuenta que la inestabilidad recurrente sintomática de estos pacientes es del 56%, mayor al 40% que le había mencionado anteriormente. Aquí, contrario a lo que mostraba yo en los otros dos estudios, lo que he encontrado hasta ese momento, sí encuentra que hay presencia de artrosis en todos los pacientes, y en general encuentran malos desenlaces funcionales. Y la conclusión de este estudio publicado este año es que deberíamos tener como otra opción de tratamiento para a la osteotomía en cuña abierta para los pacientes que tienen estabilidad posterior asociada a un aumento de la retroversión. Entonces, este estudio, que es el último o el más reciente, ya queda como entredicho todos los estudios posteriores con las debilidades que les mencioné en la tabla de bajo número de pacientes y la fortaleza real, que era como el seguimiento que tenían, de si es realmente importante o si vale la pena el riesgo asociado a las complicaciones con la aumentación de la glenoides. Y finalmente, el otro grupo de pacientes de procedimientos, que son la aumentación posterior de la glenoides. Entonces, con respecto a la aumentación posterior de la glenoides, tenemos la descripción de los primeros procedimientos que se realizaron. En general lo podemos hacer con halo o autoinjerto, diferentes tipos de autoinjerto, tibia, acromio, arco costales, ilíaco también. Se les puede distribuir entre intra y extracapsular. Y la relación entre los procedimientos de arco congruente, o sea, que el injerto en la posición posterior sea a la mismo nivel de la adenoides, y los injertos lateralizados, que fue la primera descripción que se realizaron, que funciona realmente como un tope óseo completo, pero que tenía mayor relación en los desenlaces con artrosis en este punto. Ahí sí, esto fue de las descripciones o los seguimientos de East Walker antes del estudio del 2021 que les mostré. Fueron 21 hombres, realizaron los procedimientos de bloqueo óseo lateralizado, el seguimiento a 6 años, y encontraron unos buenos desenlaces en el seguimiento. Y en general, reproducible con los otros artículos que se describen, produciendo los procedimientos de bloque lateralizado, peores desenlaces en artrosis. También se ha descrito la revisión de estos procedimientos asociados por artroscopia con el beneficio de una disección mayor, un mejor posicionamiento de un procedimiento más preciso, y el tratamiento de lesiones asociadas, como de los que siempre ponen cuando se describe estos procedimientos asociados por artroscopia. Y en general, indicación importante de la subluxación de la cabeza humeral, que lo tienen como en cuenta para realizar o para inclinarse más a este tipo de procedimiento, no solamente la retroversión aumentada. Esta es la descripción de una técnica del doctor Wallo del 2013. Entonces, en conclusión, cuando miramos para no mencionarlos todos, como el resumen de los procedimientos de aumento posterior, vemos que también tienen o cumplen en general como ese factor en común con los procedimientos de osteotomía de reorientación de adenoides, que son bajo número de pacientes incluidos, que tienen un seguimiento, algunos muy fuertes, como este de 18 años, pero en general son estudios con no tan buen seguimiento. Tienen buenos desenlaces con, con inestabilidad estos procedimientos. Sin embargo, como indicación asociada con la subluxación de la cabeza humeral, encontré como en común en la descripción de los estudios. Sin embargo, también tiene asociado un alto número de complicaciones. Entonces, hasta acá ya tenemos como todo lo de el tratamiento y la subdivisión del tratamiento, y yo quería como tener como estas conclusiones a través del desarrollo de la charla. Entonces, uno, con respecto al desarrollo, yo creo que lo más importante es conocer como el normograma de desarrollo de los centros de edificación, tener en cuenta como punto de corte 14 y 17 años de los centros de edificación, la importancia del centro de edificación en forma de herradura, de reborde posterior de la adenoides, y la influencia en el desarrollo de la hipoplasia de la adenoides. Tener en cuenta que tiene una influencia genética, pero sin embargo los centros de edificación, por los diferentes tejidos que tienen involucrados a nivel del cuerpo de la adenoides, tiene una mayor influencia del ambiente local con respecto al abordaje. Creo que es importante tener en cuenta la forma y la magnitud. Y con respecto a la magnitud, yo creo que el método que se utiliza, el método de Friedman para ver la versión de la adenoides, que es utilizar la línea Friedman, hacerle unos 3 cortes a nivel medio y los 3 cortes que siguen después del nivel medio, y realizar la medida en este punto. Pero es muy importante también tener en cuenta cómo, medida que uno se vaya más inferior, van a tener mayor alteraciones asociadas con respecto a altura de la adenoides y profundidad del labrum, y la versión ósea y control oral, que va a ser similar a nivel medio. Con respecto a la descripción o a la indicación no quirúrgica, pacientes asintomáticos y en aquellos pacientes que tengan una displasia mayor a 15 grados, el riesgo que se describe en las publicaciones que les referencié
con respecto a lesiones asociadas del labrum posterior y inestabilidad posterior, y ver cómo eso va aumentando o en relación con, con el aumento de la retrogresión. Y la realización de osteotomía, aquellos pacientes que sean sintomáticos, que tengan una displasia mayor a 15 grados, y si tienen la estabilidad posterior con mayor razón, o entrar en el uso de la osteotomía. Los procedimientos de aumentación, yo creo que los de aumentación lateralizada son los que más críticas reciben en la mayoría de estudios, a pesar de ser los que primero se describieron, y tiene un mayor uso, o sea, principalmente cuando tiene un componente importante de subluxación humeral posterior. Listo, doctor, muchas gracias. Perfecto, Laco, muchas gracias y muy buena revisión porque abarcó todo, desde cómo se forma la escápula hasta las complicaciones del tratamiento. Yo creo que como para sintetizar un poco, porque esa última diapositiva de verdad que resume la charla, pero uno en pacientes jóvenes que es, digamos, con alguna frecuencia lo vemos, que consultan por problemas de inestabilidad posterior, toca tener en juego los núcleos de osificación, uno como que se acostumbra a ver que el tipo tiene 15, 16 años y como está grande, como que se olvida un poco de la embriología de la escápula y de la glenoides. Entonces, eso es clave para hacer una buena interpretación de la resonancia de ese paciente. Y hablando un poco del tratamiento, lo mismo, o sea, que hay que diferenciar muy bien qué tiene el paciente y qué necesita el paciente. Hay pacientes que no tienen síntomas de inestabilidad en cuanto a de luxación, perdón, de hombro, pero sí tienen síntomas de inestabilidad, lo cual se manifiesta no porque el paciente le diga a uno se me sale el hombro, sino por dolor. La inestabilidad posterior es dolor más que la luxación. Ese es un grupo de pacientes. Está el paciente asintomático, el paciente que le duele el hombro porque tiene inestabilidad posterior, y está el paciente que francamente se luxa o se subluxa el hombro. Entonces creo que es vital, sobre todo en esta patología, tener muy claro esas tres definiciones para saber, como usted lo mencionó, qué tipo de tratamiento realizar, porque uno estaría tentado a siempre corregir la retroversión de la glenoides. ¿Sí? Decir, ok, está aumentada la retroversión, pues lo que hay que hacer es llevarla a una retroversión en un rango normal, y no necesariamente todos los pacientes necesitan esto. Pero los 15 grados, yo creo que digamos, es cierto, basado en la evidencia, en la literatura, pero uno puede jugar un poco con los grados, a mi modo de ver, con lo que acabo de decir, con las necesidades de cada persona. Yo quisiera escuchar los comentarios del doctor Rojas, del doctor González, del doctor Estrada, o de alguien del auditorio que tenga la mano o que quiera levantar la mano. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Pero la pregunta es, yo estuve buscando eso porque me llamó bastante la atención. Realmente no encontré, no sé si Juan David lo encontró o alguien tiene esa información. ¿Cuál es la historia natural de estos pacientes con displasia que son no severamente sintomáticos y que siguen el transcurso de su vida o son manejados toda su vida con terapia física, con restricciones de algún tipo de actividad? ¿Cuál es la historia natural de este problema? Es decir, ¿a cuánto tiempo estos pacientes empiezan a presentar síntomas artrósicos por la inestabilidad, por la subluxación? Porque a mí me llama mucho la atención que los estudios que referenció Juancho muestran que los pacientes que son llevados a cirugía para corrección de la displasia glenoidea con osteotomía posterior y la colocación del injerto posteriormente desarrollan artrosis. Además, la duda que me queda es de estos pacientes con displasia sintomáticos que fueron llevados a cirugía con o sin intervención, igual pienso desarrollarán artrosis en algún momento. No sé hasta qué punto sea un factor de confusión eso, haciendo una analogía con lo que sucede, por ejemplo, con la displasia de cadera, con el cubrimiento que se le da a la parte posterior de la cabeza humeral para que no se subluxe. Si estos pacientes no son tratados, probablemente también hubiesen hecho artrosis mucho más temprano de lo que para la edad que debería ser. Entonces, a mí me quedó esa duda y lo estuve buscando porque cuando revisé la parte de las osteotomías, realmente me quedó dando vueltas eso y pues no encontré esa parte puntualmente. No sé si Bueno, es una buena pregunta, y además que si uno lo mira desde el otro lado de la moneda, la artrosis del hombro empieza en la parte posterior. Entonces, cuando un paciente consulta con un desgaste posterior, ya hay un compromiso, digamos una glenoides B1 o B2,
no siempre es tan fácil uno puede estar seguro si tenía o no una retroversión aumentada. Yo, al igual que usted, no tengo el dato exacto. No sé si el doctor González o el doctor Rojas, qué opinan de eso, pero no sé exactamente qué paciente que tiene una retroversión de 15, 20 grados, asintomático, que se maneja sin cirugía, y qué tanto riesgo tiene de desarrollar artrosis sobre un paciente que no tiene la retroversión. Y yo creo que es una, perdón, es una pregunta muy difícil de responder, Camilo, porque la displasia de la glenoides no es sí y no, sino que es un espectro y tiene un espectro bastante amplio, desde displasias muy leves hasta displasias severísimas y etiologías también que pueden ser variadas. Yo creo que es una condición de la que nosotros sabemos muy poco. Y hay muchos pacientes que desarrollan mecanismos compensatorios en la articulación. Estos pacientes, algunos incluso tienen laurums grandísimos, que son como meniscos discoideos que evitan que la articulación sea inestable, y muchos de estos pacientes puede que nunca tengan síntomas en su vida. O sea, nosotros estamos sesgados en el sentido de que la evidencia y todo lo que tenemos es de los pacientes que desarrollan síntomas, pero es probable que haya una buena proporción de esos pacientes que nunca desarrollan síntomas y son asintomáticos. ¿Qué hace que desarrollen síntomas y qué hace que no? Es algo que yo creo que tampoco tenemos claridad. Yo creo que la actividad deportiva, lo que hagan los pacientes, la carga que le ponga al hombro, probablemente hace que algunos pacientes sí desarrollen inestabilidad y otros pacientes no la desarrollen. Entonces yo creo que no tenemos la respuesta en ese sentido. Hay pacientes, por supuesto que una glenoides displásica, severa displásica, que es la clasificación de Walsh tipo C, que son más de 25 grados de retroversión, pues a uno no le cabe dudas que probablemente la displasia tuvo algo que ver en esa artrosis, pero hay casos que son mucho más leves en los que uno no sabe. Entonces yo creo que no tenemos la respuesta a esa pregunta, pues que por supuesto es muy importante, pero yo creo que hay otros factores, no es solo la displasia. Y por ejemplo, quiero aprovechar para mencionar que hay un caso específico de pacientes en los que a mí todavía me da vueltas en la cabeza qué fue primero, si la gallina o el huevo, como dicen los pacientes que son muy jóvenes y tienen niños y tienen displasia multidireccional y hacen episodios de luxación posterior, o sea, ellos se luxan o para atrás. Ahí uno no sabe si es por la inestabilidad que los pacientes desarrollan displasia de la glenoides como un mecanismo compensatorio de deformidad plástica, porque todo el tiempo están sacándose el hombro para atrás. Y creo que eso es un subgrupo diferente de pacientes, entonces es muy importante diferenciar los pacientes que tienen displasia e inestabilidad posterior de pacientes que tienen inestabilidad multidireccional y displasia. Ese era como el único comentario que quería hacer y respondo a la pregunta de Camilo. Gracias. El doctor González tiene el micrófono abierto. Doctor González. Sí, Guido, no, yo no tengo mucho más que agregar porque evidentemente este es un problema del que no conocemos lo que quisiéramos conocer, a pesar de que hay pues la revisión de la Q fue maravillosa, pero aún cuando uno mira con cuidado la revisión quedan un poco de preguntas por contestar. Tal vez el punto que yo enfatizaría es que es importante en un paciente que tenga inestabilidad posterior cuando se presenta con síntomas, porque aquí la clave es que haya síntomas. No, yo no me metería mucho con los pacientes asintomáticos cuando incidentalmente aparecen imágenes sugestivas de displasia de glenoides en una radiografía de hombro por cualquier razón o por un trauma reciente o lo que sea. Ese grupo de pacientes asintomáticos es un grupo que en general es bastante benigno y yo trataría de no hacerle mucho a ese grupo asintomático. Creo que sería un error y podría uno hacer iatrogenia. En los pacientes sintomáticos, la mayoría de pacientes sintomáticos de inestabilidad posterior no necesariamente tienen displasia, tienen pequeñas alteraciones en la retroversión, pero no necesariamente tienen displasia y por lo tanto hay que tratarlos con el diagnóstico principal en mente, que es la inestabilidad posterior y determinar obviamente el grado de retroversión, pero mirar cómo están los tejidos blandos, etcétera. La mayoría de ellos, cuando se trata de un problema traumático, pues mejoran con
con cirugía. Ahí el paciente más complejo de todos es el que tiene que tiene un trauma, empieza a tener inestabilidad después del trauma y resulta que además tiene displasia de la glenoides. Ahí sí está uno enredado y entonces ese es el momento de remitirle el paciente a Jorge Rojas. Yo creo que de aquí en adelante estos pacientes son los pacientes para Jorge. Exactamente. Con el tiquete a Rochester de una vez en el bolsillo. Sí, sí. Ese paciente lo que yo le haría y lo que le hacen acá es un bloque óseo. En realidad me parece que las osteotomías son procedimientos que son bastante complejos técnicamente y que pueden tener alto riesgo de complicaciones y en cuanto a ser reproducibles. Hay grupos que tienen mucha experiencia, pero pues yo jamás siquiera visto ese procedimiento. Entonces yo creo que ese paciente, lo que se le hace actualmente y lo que acá en la clínica mayor lo que le hacen a los pacientes con inestabilidad posterior y displasia es un bloque óseo. Eso. Sí, yo puedo hacer yo me encargaría de hacer el seguimiento de los asintomáticos. Le dejamos a Guido los de inestabilidad posterior con mínima retroversión y Jorge ya es el encargado de este subgrupo. Yo creo que para eso somos 3 en la sección. Me gusta su forma de pensar. Yo creo que la pregunta clave que necesitamos responder en esta patología, pero yo creo que tal vez nunca la podamos responder, es cuál es el punto de corte de retroversión en el cual uno se debe empezar a preocupar, porque tenemos puntos de cortes que son arbitrarios. Son 10 grados, son 10, 15 grados de retroversión. ¿Cuál es el punto de corte en el que realmente uno debe decir, este grado de retroversión yo tengo que hacerle algo a esa glenoides, además de solo hacer el labrum o la parte capsular? Doctor, yo con respecto a la historia natural que estuve buscando también, ¿qué artículo podía como contestar esa pregunta para poder comparar después lo que encontraba de tratamiento? Lo más cercano que encontré fue el de Rockwood del 93 que mencioné, que hace seguimiento a pacientes pero él hace, en la descripción es displasia del escápulo, entonces mete todo. Entonces todos los pacientes tienen como cosas, alteraciones asociadas, pero no es claro cuál espectro de hipoplasia glenoides tiene o qué magnitud, sino que mete todo. Y en ese seguimiento, que son de 16 pacientes, a 15 le va bien y a uno le hace una artroscopia, le hace una cirugía al final de 10 años y no encuentra artrosis en esa única cirugía. Eso es lo más cercano a la respuesta de historia natural que yo encontré. Y con lo del punto de corte que dice el doctor Rojas, yo no encontré tampoco un punto de corte claro. Lo que encontré es que los no quirúrgicos siempre lo metían por debajo de 10 grados. En la tablita que mostré de los que encontré, la mayoría de estudios que muchos no son tan recientes, lo hacen mayores a 15 grados, y entre 10 a 15 grados quedaba la brecha, no encontré como mayor a eso. Entonces por eso yo me quedé con el 15. Sí, no, estoy de acuerdo, no existe un número exacto. Y yo sí creo que hay muchos pacientes caminando en la calle que uno no tiene ni idea sin problemas del hombro, porque el hombro desarrolla mecanismos de compensación para la falta de hueso en la glenoides. Y hay reportes de caso por ahí de pacientes con fracturas de húmero proximal que les encontraron una displasia terrible, que nunca han tenido síntomas. Entonces sí, creo que hay pacientes que creo que la historia natural de esto no la conocemos, pero es muy posible que muchos pacientes nunca tengan problemas con el hombro, a pesar de tener una displasia de la glenoides. Y eso enfatiza el punto de que un paciente asintomático en el que aparece una displasia por pura casualidad, por una radiografía por cualquier causa, hay que ser muy cuidadoso, porque si uno se pone a hacer cosas de golpe, una historia natural que podría ser bastante benigna, termina siendo un curso clínico torcido, tórpido por intervenciones que no se requieren. Sí, yo creo que aquí debe ser uno muy cuidadoso con eso. De acuerdo. No, muchas gracias por los comentarios. Pues honrando el tiempo, vamos a finalizar la sesión y nos vemos la próxima semana con una nueva conferencia. Hasta luego, buen resto de semana. Gracias. Chao, Guido, Doctor. gracias. Doctor, Chao, nos Lago. vemos. Gracias.